Buen día a todas, a todos, a todes. Qué placer estar acá esta mañana y haber sido convocado por la presidencia de este congreso. Y el placer también es estar coordinando una mesa que seguramente hace unos 10 años no hubiera sido posible de realizar. Una mesa que nos interpela, que nos habla de cosas no nuevas, sino de que aparecen en la agenda pública de manera novedosa. Por suerte porque tenemos muchos caminos para andar. Cuando venía en el auto, desde el juzgado, yo trabajo en un juzgado de familia de la ciudad de Córdoba, cuando venía en el auto del juzgado escuchaba una noticia que me alarmó. Como hoy todo está atravesado por Qatar, escuchaba que en uno de los canales deportivos de la Argentina, de la máxima difusión, estaban haciendo una entrevista en la calle en Qatar y viene un grupo de unos muchachos que hasta hace 15 días deben haber sido adolescentes, porque eran muy jóvenes, y empezaron a cantar los cantos futboleros. Y esos cantos futboleros eran con un contenido transfóbico, homofóbico, racista, que asustaba. Yo digo, esta generación que posiblemente está formada en otros parámetros de lo que los que somos más grandes, ¿cierto, Ale? Estamos formados, que tuvimos que hacer conversiones personales, remiradas, pero me asustó que esos recién adolescentes hablaran de esa manera. Por suerte el periodista, y ya creo que tampoco hubiera pasado hace 10 años, los cortó. Dijo, no, esto no. Pero tampoco, como esta mesa hace 10 años, posiblemente no hubiera sido una mesa que estuviera en la agenda de un congreso de niñez, con las características que está acá. Por suerte, también, no sé si el periodista milita estas cuestiones o no, pero por lo menos empieza desde los medios a ponerse una autolimitación. Y ojalá que esta mesa sirva para una reflexión profunda de lo que queremos para nuestras niñeces, nuestras adolescencias, en el respeto de la diversidad y de la particularidad, porque de eso se trata. Y acá me acompañan, bueno, profesionales de distintas áreas y también Cris, que milita en estos ámbitos, y la idea es que cada una de ellas trabaje el tema desde una particularidad distinta, con este tema que le ha llamado la Comisión Identidades de Géneros, tiempos de reconocimiento. Justamente esa última palabra, tiempos. Estamos en esos tiempos, por suerte. Los militemos, los trabajemos. No nos asustemos de ninguna manera. No tenemos por qué asustarnos. Tenemos que acompañar, ser, permanecer, estar, mirar y dar soluciones cuando haya un elemento conflictivo. Entonces, la idea es que cada una vayan hablando, yo los voy a ir presentando y de uno en uno. Vamos a comenzar con Marianela Pérez Porta. Disculpen, porque los años, Ale. Yo hablo con Ale, que está en primera fila, que es una militante de tantos años de muchos derechos y que nacimos el mismo año, por eso me puedo sentir identificado con ella. Bueno, Marianela Pérez Porta, que es licenciada en Sociología, con formación en posgrado, en Géneros, Diversidad y Políticas Públicas destinadas a infancias y adolescencias. Co-coordina la Comisión Transversal de Géneros, Diversidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Argentina e integra el equipo técnico asesor del área de monitoreo e información de la Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional de ese organismo. Además, ella, desde chica, por lo que pudimos hablar un momentito acá, desde chica ha trabajado, ha pensado en la idea de justicia
quiso estudiar abogacía y se dio cuenta que no era la única vía de facilitar, de trabajar y de dar cabida a justicias. Y cuando en un momento dijo, yo quiero ir hacia las infancias, quiero ir hacia un lugar donde se defiendan o se protejan, se desarrollen, se promuevan los derechos de la niñez. Hoy vive con su perrito a donde se cocina todo, en la capital, me parece, ¿no? Sí, sí. Y le damos la bienvenida, bienvenida y bueno, tenemos 15 minutos para cada uno y luego vamos a abrir un debate. De todas formas, si quieren interactuar, no con mucho tiempo, preferimos la interactuación final, pero ante cualquier cosa podemos preguntarnos y ir diciendo y manifestando alguna opinión. Bueno, buenos días a todas, todes, todos. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la presentación. Ahí está bien. Uy, se fue para atrás, para adelante. Bueno, en primer lugar agradecemos el espacio y hablo en plural porque si bien hoy estoy presentando es una producción colectiva, ya que vengo desde la Comisión de Géneros, Comisión de Géneros y Diversidad de CENAF. Y bueno, ya les contaremos más de qué se trata esa comisión, pero me parecía importante destacar eso, que es lo que lo armamos en grupo. Bueno, la idea de hoy es hablar sobre la importancia de transversalizar la perspectiva de géneros y diversidad en los organismos de niñez. Para eso quería hacer primero un recorrido. Me parece que sí, no veo. Disculpen. Bueno, para eso primero pensamos en hacer un breve recorrido antes de llegar a la ley de identidad de género y al derecho que eso implica, pensando en lo que son las luchas sociales y el rol que tienen los distintos colectivos de derechos humanos, colectivos de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, intersex, queer y no binarias en la ampliación de derechos en nuestro país. Y en particular mencionar en lo que es el derecho a la identidad, tal como lo conocíamos antes de la ley de identidad de género, el rol que tuvieron las abuelas de Plaza de Mayo en la Convención de los Derechos de las Niñas y de los Niños para la inclusión de los artículos que se conocen como argentinos, que son los que introducen el reconocimiento al derecho a la identidad para las infancias. Y eso es muy importante para pensarlo hacia adelante cuando ya en 2012 y con un conjunto entre tanto que surgen de leyes que empiezan a trabajar esta temática, también la ley de matrimonio igualitario, educación sexual integral, tuvimos la ley de protección y erradicación de la violencia contra las mujeres, así que fueron varios movimientos en estos últimos años en nuestro país que nos llevan al escenario de hoy. Y sobre la ley de identidad de género en particular, destacar que amplía lo que entendemos por identidad y lo que entendíamos, y que ya no es solo nuestro origen y lo que nos define en nuestra biología, sino también es lo que sentimos y lo que elegimos ser. Y eso es importante no solamente para las personas adultas, como podría haberse leído en un momento, sino poder pensar en todas las personas en todas las etapas de su vida. Ahora bien, antes de definir lo que es o lo que entendemos por transversalización de la perspectiva de géneros y diversidad, es hacer un breve repaso sobre lo que es la perspectiva de géneros y diversidad sexogenérica, que no es solo una posición analítica, es decir, no son solo herramientas que nos permiten entender la realidad, la construcción social de los géneros, cómo se relacionan, cómo se vinculan, qué implicancias tiene y qué efectos tiene en la sociedad en la que vivimos, sino que también implica una posición política. Digo, una vez que conocemos eso, tenemos que actuar, ¿sí?, para ello. Y en particular actuar desde el Estado, por eso hablamos de una praxis concreta. El Estado tiene un compromiso y tiene una responsabilidad desde todos sus organismos y en todos sus niveles de actuar para garantizar estos derechos y con esta mirada, ¿sí?, para intervenir en la realidad, que no es lo mismo hacerlo sin que esta mirada intervenga. Ya vamos a ir sobre eso más adelante.
Y a su vez, por último, vinculado a ello, sumar que no podemos separar la perspectiva de géneros y de diversidad del enfoque de derechos, ¿sí? de derechos humanos. Sabemos que el enfoque de derechos nos implica los lineamientos, ¿sí? Es reconocer todo el corpus jurídico nacional e internacional que nos guía y nos brinda los lineamientos a los organismos del Estado para ver cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que orientar nuestras políticas. Y por supuesto, si los derechos vinculados a géneros y diversidades están consagrados en nuestra normativa y en la normativa internacional, eso tenemos que recogerlo y llevarlo adelante cuando pensamos las políticas públicas en todas sus etapas, en el diseño, en su implementación y también pensarlo para su monitoreo y su evaluación. Ahora, llegamos al nudo. Si voy muy rápido, dígame, ¿está bien? ¿Qué es transversalizar la perspectiva? Entonces, es sacarla quizás de algún sector específico que muchas veces pasa, bueno, es el área de géneros y queda por separado de todas las otras áreas en el organismo. La propuesta es que esa perspectiva llegue a todos los sectores que componen un organismo en particular, ¿sí? A través de mecanismos de articulación y horizontales. Ahora vamos a darles el ejemplo en un segundito sobre qué se trata y cómo lo estamos haciendo en la Secretaría, pero ese es el principio, para poder así promover medidas que garanticen el acceso de igualdad y en el ejercicio de derechos. Pero hay un paso previo a esto, que es que tenemos que reconocer que el Estado es una institución generizada, que esto quiere decir que el Estado tiene sesgos de género. Digo, vivimos en una sociedad patriarcal y eso implica que todas las instituciones fueron creadas primero sin las mujeres y, por supuesto, sin las diversidades y sin las disidencias. Las mujeres llegamos después, las disidencias están llegando y tenemos que hacer más para que se incorporen en mayor medida, obviamente, pero tenemos que reconocer eso para revertirlo, porque si no el Estado se transforma en un reproductor de estas desigualdades en lugar de ser un creador de nuevos escenarios más equitativos, más justos, ¿sí? Y que garanticen los derechos. Pasamos a la siguiente. No, perdón. Ahora, ¿por qué es importante hacerlo en las áreas de niñez? ¿Sí? Que sabemos que muchas veces en lo discursivo aparece una tensión y pareciera que los derechos de las mujeres, y acá hablo de mujeres en particular y no de las disidencias, son contrarios a los derechos de las infancias. Y el primer punto es poder superar esa dicotomía, ¿sí? Y pensar esos abordajes entrecruzados. Para empezar, las infancias y las adolescencias también tienen identidad, también son mujeres, varones o son disidencias, entonces no los podemos pensar, y lo escuchaba justo hace un ratito en una ponencia anterior, a las infancias por separado de la sociedad, sino que están dentro de la sociedad. Así que ese es un punto muy importante. Y a la vez, y en este cruce es mencionar el patriarcado y el adultocentrismo, ¿sí? Que es así como el patriarcado pone al varón por sobre todo, bueno, el adultocentrismo también tiene esa idea y se complementan, son matrices que ordenan la sociedad, pero producen efectos adversos, ¿sí? Es que son discriminatorios, sexistas y estereotipados. Y todo esto, que es lo más grave, atenta contra la integridad y el desarrollo de niños, niñas, niñas y adolescentes, ¿sí? Si queremos garantizar sus derechos, si queremos proteger, si queremos promover y ni hablar cuando ya tenemos que restituir, tenemos que tener todo esto a la vista. Y de esta manera creemos que es como se puede pensar que las áreas de niñez se transformen en actores activos y centrales vinculados a la temática, que no sea algo que pasa en las lateralidades, sino que esté en el corazón de los organismos y que los organismos trabajemos para esto. Ahora bien, desde CENAF, lo que estuvimos trabajando y nuestra propuesta desde 2020, en este intento por incluir la perspectiva de géneros y diversidad en todo el organismo, se creó una comisión transversal de géneros y diversidad que funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Asesores. Esta comisión
está conformada por representantes de todas las áreas, ¿sí? Que eso es algo súper novedoso porque quienes trabajan en organismos públicos sabrán que muchas veces estamos en compartimientos muy separados y esto, bueno, justamente volviendo a la idea anterior de que para transversalizar hay que tener mecanismos más horizontales, es la búsqueda que tiene la comisión. Así se permite que haya trabajo interdisciplinario porque nos encontramos personas que venimos de distintos recorridos y a la vez con distintas agendas que son las agendas de cada área específica. Y en ese diálogo podemos crear herramientas para la gestión que sirvan efectivamente y que sean adecuadas a las necesidades de las áreas. Porque de lo contrario pensamos que si hubiera solamente un área de géneros aislada, como le podría llegar a pasar, falta el diálogo y falta la permeabilidad que esto nos permite. Y la comisión lo que intenta es orientar de esta forma las políticas de la Secretaría para ir generando los cambios que necesitamos en pos de incorporar la perspectiva de géneros y diversidad. En cuanto a algunos resultados que tuvimos en este tiempo, el primero que me gustaría mencionar es la elaboración de una guía para desarrollar contenidos y propuestas de capacitación con perspectiva de géneros y diversidad, que la tenemos acá física, no teníamos copias para traer, pero sí les comento que la pueden descargar de internet. CENAF tiene un campus virtual, una biblioteca virtual donde pueden acceder a este material y a mucho más material que les puede ser de interés a todas las personas que están acá, que trabajan en niñez. También estamos implementando y desarrollamos la capacitación de la ley Micaela en cumplimiento con la ley 27499. Y en la ley justamente podemos encontrar un ejemplo de esta intersección de los enfoques. Sabemos que la ley es para sensibilizar sobre cuestiones de violencia de géneros y diversidades, pero cuando la desarrollamos desde CENAF pudimos cruzar eso con las particularidades que tiene en los organismos de niñez, ¿sí? Eso se hizo desde la comisión, se está implementando ahora, ya pasaron 2 cohortes que son tutoradas también con compañeros de la comisión que guían y acompañan a compañeros del resto de la Secretaría en su cursada y desde el área de recursos humanos se monitorea ese cumplimiento de la ley, ¿sí? Así que seguiremos trabajando para ello hasta que esté toda la Secretaría capacitada. Por otro lado, también trabajamos con asesoramientos a programas, que es esta cuestión de, tenemos por ejemplo una compañera que nos plantea situación de su equipo, bueno, y pensamos cómo resolverla y con qué herramientas trabajar. Y por último también hemos hecho actividades de sensibilización, tanto durante la pandemia, recurriendo a los espacios virtuales, como este año que pudimos encontrarnos para justamente con las compañeras que están acá de salud, para hacer un evento por los 10 años de la Ley de Identidad de Género y bueno, nos encontramos de manera presencial. Ahora, en la Secretaría en general, también se estuvo avanzando en cada una de las áreas para poder incorporar la perspectiva de géneros y podemos identificar, así como para nombrar algunos resultados en particular, hay campañas de información y comunicación constantes que se pueden encontrar en las redes y con las cuales tratamos de llegar al público en general, incluso poniendo en agenda las efemérides vinculadas a la temática. Bueno, como tenemos acá a Cris como representantes en el Consejo Consultivo de Adolescentes que representen al colectivo de disidencias. El tercer punto es un cambio que es paulatino, porque quienes trabajen en estadística saben lo complejo que es, pero lo estamos haciendo en muchos programas, que es cambiar los registros de información o relevamientos y ampliando las categorías de género, porque una dificultad es que nos encontramos siempre con que es varón, mujer, y bueno, ahora poco a poco se están ampliando tanto en registros, por ejemplo, vinculados a penal juvenil, que me estoy acordando ahora, o dentro del registro de cuidadoras y cuidadoras domiciliarios, también ya se puede identificar y podemos saber si hay, por ejemplo, personas trans trabajando, que en ese caso sí. Bueno, se han generado publicaciones desde todas las áreas y capacitaciones, asesoramiento y actividades de promoción. Y desde diversos programas, y esto es importante destacarlo porque se está trabajando tanto en los programas vinculados a la primera infancia, así como el Plan Nacional de Primera Infancia, como primeros años, y que es poder trabajarlo con educadoras y educadores que están con esos niños, como con las familias.
Entonces, todo eso nos ayuda a pensar también en crianzas distintas y podemos acercarlas a estas herramientas. También con los programas de adolescencias, que han tenido muchas capacitaciones vinculadas a géneros, diversidad y también prevención de las violencias. Eso por nombrar algunas. Bueno, en la línea 102 también tiene sus manuales. No me quiero extender demasiado, pero quería por lo menos mencionar algunos de los programas y en esta idea de que se pueda ver efectivamente esa transversalización. Bueno, y por último, para cerrar, ¿estamos bien de tiempo? Perfecto. A modo de resumen, es pensar cómo hacemos para lograr políticas para todas las personas en todas las etapas de su vida, porque aquí ese es el desafío desde CENAF, ¿no? No estamos pensando solo en un grupo, sino que estamos pensando en varios grupos etarios y ahí hay que poner la dimensión de interseccionalidad, ¿sí? Una persona no se compone solo de unas características, sino de muchas que nos atraviesan e intervienen en nuestra identidad. Entonces, para eso es pertinente, necesario, imprescindible intervenir con enfoque de derechos humanos y, por supuesto, porque se implican, con una perspectiva de géneros y diversidad, ¿sí? Ya no nos puede quedar por afuera. A la vez, y agrego, el enfoque de derechos humanos también incluye la interseccionalidad, como mencionábamos, la interculturalidad y todo lo que hace a las dimensiones de nuestra identidad. Pero bueno, como por la mesa de hoy nos estamos centrando en perspectiva de géneros. Y en este sentido, desde el aprendizaje que tenemos y dos dimensiones que podemos destacar en base a la gestión de este tiempito, es la generación del espacio de trabajo fue muy importante y nos permitió avanzar en donde estamos ahora, en especial para poder construir esta agenda acorde a las necesidades y para ampliar las voces. Digo, esta dinámica de que hay referentes de todas las áreas permite que las voces de las áreas lleguen a la comisión y que las voces de la comisión lleguen a las áreas, que eso también es muy importante. Y por último, destacar también la importancia de la intersectorialidad, que quizás es el desafío más pendiente, que es que podamos trabajar entre los organismos de niñez y los organismos de género. Cada uno desde nuestras especificidades, pero siempre en diálogo y sin esas tensiones. Todo eso como camino para poder trabajar para una mejor vida para las infancias y adolescencias. Listo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, llegaste exacto con el tiempo, así que eso es una maravilla en estos lugares. Bueno, seguidamente, y como es una metodología de trabajo de este congreso, se ha invitado a un adolescente, a Cris, que viene desde Santa Fe. Acaba de pasar el umbral de la adolescencia, pero ya cumplió 18 y jurídicamente ya no lo sería, pero sabemos que las adolescencias son mucho más que una norma jurídica, sino que es un espacio, una prolongación en el tiempo de las vidas de nosotros y de nosotras, de nosotres. Cris, que me ha pedido que le nombre con todos sus nombres. Ella me dijo que el nombre original, el que eligieron sus padres, lo que haría presentar acá, es Valentín Christopher Muriel. Me ha pedido que le presente así y pertenece al Consejo Nacional del Adolescente del Consejo Consultivo de Adolescencias de CENAF Nación. Desde Santa Fe participa en esta transversalidad nacional de los temas de adolescencias trans y viene a traer su experiencia, una experiencia que seguramente, por lo poquito también que hablé con él, es de mucha militancia, porque también no solamente milita, me parece, en esta área, sino desde otras áreas de defensa de derechos, porque es presidente del Centro de Estudiantes Domingo de Oro, 2000, no me acuerdo el número acá, de la ciudad de Rafaela, que es de donde viene. Así que las dejo con él para que pueda contarnos su experiencia. Sé que está acompañada por mucha gente o con algunos compañeros que trabajan
y que le han venido a dar mucho aliento. Me parece están sentados acá a primera fila sacando fotos, me parece muy bien, muy bien. Y bueno, te dejo y adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Valentín Muriel, como bien me presentaban. Bueno, es un placer estar aquí hoy. Es gigante el espacio por lo que veo. Y cuando me llamaron para que abra un poquito la cuestión sobre identidad de género, sobre las vivencias que atravesamos las personas trans, no sabía muy bien qué decir o qué quería expresarles. Pero después me di cuenta que estoy representando acá a un montón de personas atrás mío. Y quería justamente exponer un poquito sobre el binarismo sexogenérico, que establece que existen dos sexos biológicos y que a cada uno de ellos le corresponde un género, varón y mujer. Y a través de esto la biomedicina estableció cómo deben ser los cuerpos hegemónicos y que estos tienen el poder de decidir cómo deben ser los cuerpos normativos de nuestra sociedad, cómo hemos de sentir, de actuar, de pensar y de ser, entre otras cosas. Pero no podemos permitir que se nos discrimine, patologice, que justamente también nos mediquen o nos discriminen por no estar dentro de la normativa social. Al entender que el sexo biológico son características físicas y el género es una construcción social, individual, en la que está justamente atravesada nuestra identidad y diversidad como persona, podemos comprender que el derecho a la salud como derecho universal humano se ve inaccesible para todas las personas del mundo y sus cuerpos. En esto también influyen los efectores de la salud que, independientemente de si estén de acuerdo o no, deberían poder garantizar este derecho y que ninguno y ninguna quede por fuera. Necesitamos profesionales capacitados y capacitadas que atiendan en centros de salud y no en consultorios amigables, que si bien en un momento sirvió para poder nosotros entrar al sistema de salud porque estábamos por fuera, necesitamos que ahora se nos incluya dentro de la sociedad, porque eso somos personas dentro de la sociedad. Y creo que al tener centros de salud especificados para nosotros y nosotras, lo único que hace es seguir con la discriminación y con las desigualdades sociales. Así que bueno, eso quería comentar también un poquito hoy. Y sobre la educación, principalmente, porque muchos de nosotros y de nosotras estamos por fuera del sistema, terminamos en las calles, en las esquinas, y eso es muy triste. Creo que nadie se centra en traer a esas personas de nuevo al sistema educativo nacional. Y debería tal vez haber un programa un poco más abarcativo o ir y hablarle justamente a las personas trans que están en estas condiciones de vida que muchas veces no se eligen. Uno mismo tiene que tomar la decisión de vivir esa vida por el simple hecho de que necesitamos sobrevivir, porque eso es lo que es ser trans a veces, sobrevivir, y que se puedan reincorporar a todos los sistemas nacionales, a todas las organizaciones. También necesitamos un trabajo digno para poder ser estables, estar en blanco. Nosotros tenemos metas, tenemos sueños, y también recordar que todos somos diversos, nadie queda por fuera de la diversidad. Y también recordar que no todos somos iguales, porque creo que muchas veces creen que todas las personas trans nos queremos hormonizar, nos queremos operar, queremos cambiar nuestro DNI, tenemos disforia, depresión, ansiedad, y no todos pasamos por ello. De forma personal sí tuve algunas cuestiones vinculadas a la salud que me perjudicaron mentalmente, pero hoy en día estoy bien y eso también quiero rescatarlo porque hay muchas personas que la estamos atravesando mal. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias, Cris. Muy, muy interesante tu relato de vida y tu representación. Eso es importantísimo para los adultos, las adultas que estamos acá. Porque justamente es escuchar y sentir y ver y saber y conocer estas realidades que nos atraviesan, que nos interpelan y que nos confrontan a nuestra cosmovisión de vida. Gracias, gracias totales. Siguiendo. Ahora en el módulo que sigue va a ser un módulo Pimpinela, ya que Alicia y Romina me han pedido, han realizado una propuesta de una presentación conjunta. Y siempre es bueno también la diversidad en la forma que nos presentamos. Bueno, Alicia Comas es antropóloga de la Universidad de Buenos Aires y especialista en educación sexual integral del Instituto Superior Joaquín B. González. Integra el equipo de dirección de género y diversidad del Ministerio de Salud de la Nación y coordina en este lugar la línea de atención integral de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarios. Espacio desde el que se llevan adelante capacitaciones a equipos de salud, se desarrollan contenidos y materiales de formación y apoyo. Miremos cuánto hemos avanzado para que hoy podamos hablar que tenemos esto presente en los organismos del Estado que están destinados a dar soluciones, a dar respuesta a todas y a todos. Romina, por su parte, Pecelato, es licenciada en Comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, especialista en género y educación, coordina la Marea Noticias, que es una colectiva de comunicación y educación transfeminista, consultora de la Dirección de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud de la Nación en la línea de atención integral de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias desde el año 2020, y activistas por los derechos de las niñeces trans y travestis y no binarias. También quiero contarles que ellas cómo se conocieron. Ellas se conocieron hace unos años porque Romina es mamá de una niña trans y escribió una carta que conmovió mucho a Alicia, o que le interpeló, y que la llamó a empezar a comunicarse entre ellas. Y desde entonces han trabajado algunos temas de manera conjunta, se han comunicado desde Villa Las Rosas, en Tras las Sierras, acá en ese lugar tan lindo de nuestras sierras, al centro de la Argentina, no el centro geográfico, sino el centro político de la Argentina, como decíamos recién, y empezaron a trabajar en conjunto muchos temas. Bien, yo las dejo, les voy a dar los 2 micrófonos para que ustedes puedan hacer la presentación de manera conjunta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Nosotras teníamos ganas de compartirles un poquito un recorrido que tiene que ver con una capacitación virtual que se armó desde el Ministerio de Salud de Nación, pensando en buscar un avance en el acceso a la salud de las niñeces y de las adolescencias trans, travestis y no binarias. Y compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas conceptualizaciones y también traer las voces de algunas personas que pasaron por este curso y, digamos, las reflexiones a las que les llevó el recorrido, ¿sí? Es un trabajo que hicimos de manera conjunta con Felicitas Stegman, que es pediatra, con Lucía Basalo, que es psicóloga, que también formó parte del curso, y bueno, y también está ahí acompañando Candela Cabrera, que es la directora. ¿Podemos ir pasando? Quedó por ahí. A ver, ¿de qué lado? Bueno, contarles también que este curso, digamos, viene de la mano de varias acciones
La línea del abordaje de la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias se instaló, digamos, dentro de la Dirección de Géneros y Diversidad en el 2020. Antes había algunos trabajos que veníamos haciendo, algunas capacitaciones, pero a partir del 2020 se empezó a trabajar más fuertemente. En ese marco, junto con Romina, pudimos elaborar las recomendaciones de atención de la salud de personas trans que se publicaron el año pasado. También una de las acciones que se vienen haciendo es un mapeo de espacios de salud que brindan atención a niñeces trans y adolescencias trans, la elaboración de un recursero justamente para generar mayor acceso, mayor accesibilidad, también para ayudar al armado de redes entre los efectores y los profesionales, talleres, espacios de sensibilización y en el caso del curso, bueno, ya acá estamos cerrando la 3ª edición ahora. Se han pasado más de 300 personas por el curso, que son profesionales de la salud de distintas disciplinas, desde pediatría, endocrinología, por ejemplo, como la doctora, de trabajo social, de psicología, personas que están en administración, en el área, digamos, de enfermería, bien, digamos, pensando en una perspectiva de la salud bien amplia. Con la idea de poder trabajar junto con los equipos en conocimientos técnicos, en perspectiva de abordaje. Ahora vamos a volver un poquito después sobre los contenidos del curso. Ups. Bueno, acá esto está animado, no me llevo bien con las animaciones. Estos son algunos de los materiales que pudimos elaborar, ahí están las recomendaciones, los trípticos que dejamos ahí en las sillitas, hay algunos más, si alguien se quiere llevar para algún espacio en particular. También están en el banco de recursos del Ministerio de Salud en forma digital, todos estos materiales y estos afichitos chiquititos, pero que son valiosos para poder visibilizar distintas cuestiones en relación a los derechos de las niñeces y adolescencias trans. ¿Me faltó? No, viene después. No, Pimpinela, te toca a vos. Bueno, hola a todos, a todos, a todas. Nos dimos cuenta que nos organizamos para hablar un poquito cada una, muy Pimpinela realmente. Pero sí, en esto de traer a las niñeces trans a la escena, a la agenda de este congreso, nos parece muy valioso políticamente, también en el marco de seguir avanzando en el acceso a derechos de las niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Sabemos que es un tema que empieza a estar en la agenda social y pública de manera reciente, aún a 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, aún a 15 años de la sanción de la Ley de ESI, que sigue teniendo ahí una serie de deudas en tanto el nombramiento de las corporalidades de las niñeces, adolescencias y adulteces trans. Es reconocer que la experiencia trans en la niñez existe, que no existe desde ahora, que existe desde antes y que sí... ahí está mejor, perdón. Bueno, que no es que no existían antes las niñeces trans, sino que hoy hay un escenario social, político, histórico, cultural, que habilita determinadas escuchas, no en todos los ámbitos. Aún es muchísimo lo que las familias seguimos disputando en términos de sentidos y de pulseadas institucionales para que se respete la identidad de nuestros hijos, pero sí saber que distintos relevamientos a nivel nacional, y en esto también nuevamente el acento en Argentina como un país que sigue siendo vanguardia, ¿no?, en términos de normativas y de avances también de lucha y de conquistas activistas, hay relevamientos, diversos relevamientos, ¿no?, que de hecho mencionan en clave de estadísticas que las manifestaciones de los procesos de identidades trans en la niñez pueden darse en la primera infancia, ¿no? No tienen que ser necesariamente desde una mirada también adultocéntrica, manifestaciones que deben suceder cuando le otorgamos desde el mundo adulto determinada legitimidad a la palabra de las personas, ¿no? De hecho, en muchas familias, en las manifestaciones de una identidad de género distinta a la asignada al nacer, hemos asistido a escenarios en los que nuestros hijos nos han expresado a partir de los 2 años, ¿no?, ese identificarse con otra identidad de género. Y ahí traigo nuevamente 2 palabritas que siempre son valiosas traer para no suponer que todos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de identidades trans.
aunque ya fue un poquito nombrado antes. En este movimiento primero que el saber biomédico realiza en torno a las personas cuando nacemos, que es lo que compartía Marianela y también Cris, se nos impone una identidad de género en base a nuestra genitalidad. Eso puede corresponderse o no con el recorrido vital que cada uno de nosotros haga después a lo largo de su vida, ¿no? Quienes se identifican con el sexo, con la identidad de género que les fue asignada al nacer en base a su genitalidad por el saber biomédico, son las personas cis. Quienes se identifican con una identidad diferente son las personas trans. Bueno, la próxima compañera. En el marco de las manifestaciones en la primera infancia, el sistema de salud suele ser uno de los ámbitos a los que inicialmente acudimos las familias en búsqueda de respuestas, ¿no? Porque, como decimos, es un tema que está recientemente visible y en agenda. Entonces, ahí recibimos todo tipo de respuestas. A 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, las instituciones siguen reproduciendo lógicas, abordajes, modelos de atención que, como planteaba Cris, siguen siendo patologizantes, que tienen que ver con medidas correctivas, que tienen que ver con la necesidad de adecuar algunas experiencias que son leídas como inadecuadas por estar fuera de la norma. Y es ahí en donde está el gran desafío de seguir trabajando por un paradigma despatologizador, que en el ámbito del sistema de salud es parte del gran movimiento que trae la sanción de la Ley de Identidad de Género. Ser una persona trans, ser una persona travesti, una persona no binaria, no implica en sí misma una experiencia de padecimiento, ¿no? Eso no implica en sí mismo un padecimiento. Los padecimientos los provoca el mundo, el afuera. Entonces es ahí en donde tenemos todas las deudas. Y bueno, donde estamos ahí trazando distintas pulseadas, en este caso en el sistema de salud. Bueno, volviendo un poquito al recorrido del curso virtual, del cual vamos a traer algunos relatos, contarles que, bueno, justamente un poco en línea con lo que traía Marianela, ¿no? Como, bueno, el eje central es la perspectiva de diversidad y el enfoque de derechos humanos. La idea es justamente visibilizar la vigencia de las prácticas patologizantes en el sistema de salud, propiciar la escucha, el acompañamiento por parte del entorno y dialogar, desplegar abordajes en diálogo con distintos ámbitos en los que, digamos, circulan las niñeces, incluidas la familia. Para eso lo que hacemos, y pensando en un abordaje integral de la salud y no meramente en, por ejemplo, modificaciones corporales, ¿no? Como muchas veces pensamos en personas trans, directamente viene como asociado en salud, hormonización, entonces como reconociendo que hay personas que pueden querer hacerlo y reconociendo ese derecho, pero moviéndonos hacia una perspectiva, digamos, de la salud integral. En el curso trabajamos, digamos, un primer módulo que tiene más que ver con conceptos básicos, cuestiones de marco legal, traemos datos sociodemográficos, ahí trabajamos con Santi Merlo, que es una activista trans de Córdoba, que también es integrante de espacios inclusivos de salud y es comunicador. Después tenemos un módulo que tiene que ver justamente con el abordaje psicosocial y la perspectiva despatologizadora, cuyo docente, que es un lujo, está acá, que es Alfredo López. Gracias, Alfredo, por todo tu generosidad y tu conocimiento que venís compartiendo en el curso. Hermoso el módulo que da Alfredo. Después hay otro módulo que tiene que ver con el abordaje integral de la salud. Ahí hay un médico del Hospital Elizalde, Carlos Sanz, y que es pediatra, y un pediatra de Neuquén, que es Federico Fujimi. Y después tenemos un cuarto módulo, que sí tiene que ver con el acompañamiento de procesos de inhibición puberal y hormonización y modificaciones corporales, que está Verónica Bentaberri, que es del Hospital Durán, ¿no? Digamos, ese es como un poquito el recorrido del curso. Y algo que nos parece como fundamental en el armado del curso, pero también en la elaboración de los materiales, en pensar la política pública, es
poder convocar a personas con diferentes recorridos, entonces personas de diferentes territorios del país y no solo de Buenos Aires o Capital Federal, personas que como docentes o como tutoras o como coordinadoras del curso, digamos que tienen diferentes profesiones, diferentes especialidades, y también personas trans, personas, digamos, que integran organizaciones que son familiares o madres, en este caso madres de niñeces trans. Está Romy, estuvo también Daniela Maidana, que es de Neuquén, que motorizó una organización que acompaña niñeces trans, ella estuvo como tutora, como para poder enriquecer, ¿no?, la perspectiva, poder pensar en conjunto desde la experiencia, nos parece sumamente valioso. Y también en la bibliografía, ¿no?, en la bibliografía que traemos, traer también personas trans que escriben y que tienen mucho para enseñarnos, ¿no? Y esto como una apuesta política y epistemológica, ¿no?, que nos parece central para estas cuestiones. O sea, no es sobre, digamos, estar sobre la temática, sobre, digamos, alguna población, sino en conjunto, ¿no?, poder eso que esté integrado. Hay algunas de las personas que integran el equipo, no están todas. Y bueno, y arrancar con algunas de las frases que nos inspiraron, que son de trabajos integradores finales, en este caso de la primer cohorte, que fue el año pasado. Una trabajadora social de Córdoba que nos decía: pensarme como parte de un sistema injusto, revisarme en mi trabajo y en mi familia, ser reconocidas y nombradas por nuestra identidad autopercibida, es algo que todos queremos, solo que algunos ya gozamos de ese derecho que es de todes, ¿no? Ahí como trayendo un poquito la cuestión del trato digno, ¿no?, del respeto de la identidad de género, del nombre autopercibido, como algo que las personas cis lo tenemos como dado, ¿no? No tenemos que explicar nada en este mundo cisexista, ¿no? Y en cambio las personas trans todo el tiempo tienen que estar explicándolo o digamos, hay como una situación como muy habitual en el que no es reconocida esa identidad, no es respetada. En el caso del sistema de salud esto tiene una impronta muy fuerte porque genera una barrera de acceso enorme, ¿no? Digamos, cuando una persona va al sistema de salud y ya lo primero que hacen es no reconocerle y no verle, bueno, quizás esa persona frente a ese maltrato, esa situación discriminatoria, incómoda, dolorosa, no vuelva, ¿no? O vuelva recién cuando tiene una situación de emergencia. Pero esto lo podemos llevar a otros escenarios, ¿no?, sin duda, ¿no? Podemos pensar en la escuela, en otros ámbitos. Entonces, bueno, acá muy en línea con lo que traías, Cris, ¿no?, de poder pensar esta perspectiva de diversidad, poder revisar el cisexismo, que es la idea de que las identidades cis son lo natural y lo esperable, ¿sí? Que las identidades trans es lo que está mal, la otredad, lo que desencaja, ¿no? En realidad, lo que invitamos a pensar es que lo que desencaja es nuestro marco, digamos, de referencia con el cual estamos leyendo, que es lo que traías vos, no tanto estar poniendo la mirada en qué le pasa a esas niñeces, qué son, no tanto poner ahí como esa mirada, sino poner la mirada en revisar nuestra propia perspectiva, nuestras propias prácticas, qué estamos habilitando y qué no estamos habilitando con esa mirada. Bien, y cómo estos mecanismos sociales, que en este caso podemos hablar de normatividad, cisexismo, heteropatriarcado, por ejemplo, organizan y jerarquizan diferencias que existen, porque justamente, como decías, Cris, ¿no?, o sea, la diversidad es parte de lo humano, ¿no? Son las distintas maneras en que realmente se presentan, digamos, las vivencias de todas las personas, pero bueno, en base a esas diferencias se van reforzando desigualdades y violencias. Bien, ¿vamos a meterle un poco? Sí, vamos, estamos bien. Bueno, les compartimos entonces también otra reflexión de una persona cursante, el anterior era dice: de cada acompañamiento aprendo muchísimo porque no queda duda que cada experiencia y transición es única. Su testimonio viene a partirnos la cabeza y desestructurarnos a un punto donde desaprendemos y nos armamos nuevamente
para empatizar aún más. Pero yo tenía otra, no sé qué pasó. Bueno, está bien. Ahora pasamos a la siguiente, Ali. Y acá proponemos 2 palabras claves para pensar los acompañamientos a las niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias, que son escucha y acompañamiento, ¿no? La escucha como una escucha que también necesita ser interpelada, ¿no? ¿Cómo escucho? ¿Desde dónde escucho? ¿Qué estoy escuchando? ¿Y hasta dónde permito que eso sea dicho? ¿Hasta dónde me lo banco? ¿No? Y esto lo digo no solo como mamá, que también me costó bancarme, escuchar lo que estaba escuchando, pero sino que todos también asistimos, acompañamos, convivimos con niñas y con adolescentes que todo el tiempo nos están diciendo cosas, ¿no? Y algo que nos desafía muchísimo es cómo estamos dispuestos o no a revisar críticamente nuestra escucha, ¿no? Saber que estamos escuchando desde nuestra crianza, que estamos escuchando desde las propias represiones, ¿no? Marlene Guayar dice, es imposible pensar las niñeces trans sin revisitar la propia niñez y pensar en qué hemos sido reprimidas cuando éramos pequeñas, ¿no? Y entonces ella nos invita a irnos hasta ahí para pensarnos como adultos que escuchamos, que no escuchamos, que imponemos, que reprimimos, que avanzamos, que acompañamos. Y en esos procesos también un gran desafío para el mundo adultocéntrico es poder procesar y aceptar que no hay un punto de partida y que no hay un punto de llegada, ¿no? Acompañar una experiencia trans tiene que ver con acompañar una experiencia que de por sí es disruptiva en términos de las normativas vigentes, ¿no? de la cis heteronorma. En el marco de ese acompañamiento es habitar la incertidumbre que me acompaña a caminar esa experiencia de ese niño y de ese adolescente, en donde obviamente yo no voy a tener las respuestas y no tengo por qué tenerlas. Primero porque no soy trans, y luego porque es parte de experiencias que estamos aprendiendo juntos como sociedad a acompañar para que sean respetadas, para que el acompañamiento sea amoroso, para que la escucha esté garantizada. Entonces, en ese acompañamiento se tratará de ser capaces de habitar la incertidumbre, de no apresurar los procesos de transición, de no obstaculizarlos, de no tender a buscar una linealidad que no existe como pasos a seguir que les podamos indicar a las familias, ¿no? Tranquila mamá, ahora va a cambiar de nombre, tranquilo papá, ahora te va a pedir el DNI, y no, capaz que no, no sabemos. O sea, seamos capaces de habitar eso, ¿no? Al momento de acompañar. Bien, eso, Anita. Otra participante, psicóloga, decía, ¿qué le pasa al mundo? Había arrancado una frase que había propuesto Alfredo López. ¿Qué le pasa al mundo cuando el mundo es hecho, imaginado y narrado por voces y cuerpos trans? En mi caso, el efecto es de conmoción. Y lo entiendo en tanto la toma de conciencia del lugar estratégico que ocupo, ya sea desde el sistema de salud o como ciudadana. Y acá lo que queríamos compartir tenía que ver con una apuesta pedagógica a la afectividad que fuimos ahí como encontrando como muy efectiva para poder acercar estas experiencias y movilizar a los participantes a poder repensarse y acercarles narrativas que no es acercarles un caso, ¿no? De un niño, una niña o un adolescente, ¿no? Sino narrativas, las experiencias en primera persona, ¿no? Que tienen esas niñeces, esas adolescencias y también las familias, que nos parecen sumamente importantes para poder llegar a esos lugares de conmoción que son necesarios, porque estamos hablando de cambios de paradigma y de modificaciones muy profundas que nos invitan a hacer estas experiencias. Y en ese sentido, digamos, poner en juego esta apuesta pedagógica también habla de poder apelar a un compromiso y a una invitación a la acción, ¿no? Lo que decía esta cursante, ¿no? De poder, el lugar estratégico que ocupamos, poder pensarnos en las posibilidades de transformar la realidad de
que tenemos cada una, cada uno y cada una de nosotros en los espacios que habitamos. A veces afirmamos que la falta de información, la ausencia de cierto saber, nos conduce al prejuicio y a la discriminación, a la violencia. En realidad, lo que pude ir analizando en este intercambio fue que el problema no es la ignorancia, sino sostener una práctica profesional o técnica o actitudinal creyendo que sabemos. Esta es una médica tocoginecológica de Catamarca. Y ahí también el acento en torno a un concepto que nos parece muy valioso, que es el de repensar la autoridad epistémica. ¿Quién tiene el conocimiento? ¿No? ¿En dónde consideramos que está depositado el saber? ¿Quién lo autoriza? ¿Quién lo legitima? ¿Quién lo valida? ¿No? Y ahí nuevamente las voces institucionales con una tremenda y vital necesidad de validar las existencias, ¿no? Siempre las instituciones diciéndonos que bueno, que no somos tal cosa, que capaz que sí o que no tanto. No, pero mirá, si era una chica trans, al final, ¿por qué está vestida tan masculina? Voces institucionales en las escuelas, obviamente la tensión en lo administrativo que persiste de manera cotidiana para todas las personas trans, adultas, adolescentes, para las familias de niñeces, que estamos todo el tiempo insistiendo en que aunque no esté hecho el cambio del DNI, el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género garantiza el respeto a la identidad autopercibida y que todos los instrumentos de registros tienen que ser cambiados con su sola mención. Algo que no sabemos de memoria y que seguimos repitiendo a diario, ¿no? Porque las instituciones se empecinan en ser quienes poseen el saber, la autoridad y en contradecir la verdad que cada quien trae. Partir del no saber, como compartía esta médica, es un movimiento que es político, que es epistemológico, que hay que tener voluntad de ejercerlo y que si tenemos colegas, compañeros en nuestros entornos que no están dispuestos a realizarlos, también es parte de nuestra responsabilidad política, humana y profesional traerlo en escena, ¿no? Que eso es algo que la familia siempre convocamos a todas las personas como la necesidad de que transformar las cosas no quede depositada siempre en los activismos, sino que nos hagamos cargo también de poner el cuerpo, de frenar vulneraciones y de, en este caso, poder validar la validez de las voces de niñas y adolescentes trans frente a las voces institucionales. En ese movimiento epistemológico, por un lado, vamos a estar corriéndonos del adultocentrismo, que es una tarea mínima, diaria y permanente que tendremos que ejercer todos, con todas las niñeces y adolescencias, y reconocer que tenemos mucho para aprender de lo que ese niño y ese adolescente nos trae, ¿no? Que no es que yo necesariamente sabía de esto, estoy también aprendiéndolo, esta persona me está enseñando, ¿no? Poder pararnos en ese lugar que desde una mirada hegemónica también tiene sus sentencias, ¿no? Reconocer que no sabemos. Pero bueno. Bien, ahí tenemos 3 minutos que cerrar. Esta frase es de Daniela Maidana, que es una referente de Neuquén, que además es madre de un niño trans y activista. Ella dice, ¿es acaso que los cuerpos tienen género? ¿Puede una persona que es varón tener una parte o función femenina? Cuando una mujer con pene tiene una erección, ¿tiene una eyaculación masculina? ¿No? Ahí como algo que traías, Cris, y nos parece sumamente importante poder repensar la concepción biologicista, ¿no? Que presenta a los genitales como determinantes de los sentires, de los haceres y de las vidas de todas las personas. Hay mucho, digamos, que revisar en ese... Con esta cuestión porque es una raigambre muy fuerte, ¿no? como una verdad que está muy instalada y que es muy problemática en relación a las vivencias de muchas personas o de todas las personas básicamente y que genera un montón de estigmatización, discriminación, patologización para cada persona que se corre un poquito de esta norma.
Algo que nos parecía importante traer, esta es una imagen de Crisalis, que es una organización de familias de España, es poder empezar a pensar en la degenerización de los cuerpos, de los órganos y las funciones corporales. Esto pensando en el sistema de salud, pero también pensando en el ámbito de la educación, en la ESI, ¿no? Digamos, y poder pensar si realmente, o sea, podemos hablar de genitales femeninos y genitales masculinos o realmente hablar de genitales y nombrarlos, nombrar, digamos, las partes del cuerpo sin asignarles un género, ¿no? Porque de repente si pensamos que la menstruación es femenina, ¿y cómo se siente un varón que menstrua, ¿no? Entonces también ahí hay una cuestión, o decimos, bueno, es un varón pero con sexo femenino. Entonces, digamos, ese varón, o sea, ¿qué va a sentir subjetivamente respecto a su cuerpo? Y traemos una frase de Noemí Parra, que es de España. Ella dice que, bueno, o sea, que esta cuestión, ¿no? de la generización del cuerpo alimenta esta narrativa del cuerpo equivocado, ¿no? Un discurso que viene generando muchísimo daño y confusión y que presenta el odio al cuerpo o el sufrimiento en relación al cuerpo como algo intrínseco de lo trans, y justamente no tiene que ver con algo intrínseco de lo trans, sino con, falta una, sino con la mirada social respecto a ese cuerpo que no encaja, ¿no? Y para cerrar, además de muchas líneas de trabajo que nos parece importante seguir profundizando, queríamos traer en relación a los datos sociodemográficos de la Revolución de las Mariposas unos números que nos parecen muy significativos. Cuando se le pregunta a las personas trans cuál fue la edad en que sintieron que su género era diferente al que les había sido asignado, en un 92% las mujeres trans y travestis dijeron que eso sucedió entre sus primeros años y los 13 años de edad. En varones trans, un número parecido, 82% lo identificaron desde muy pequeñas hasta los 13 años. De esas personas, en mujeres trans solo lo pudieron manifestar socialmente, ¿sí? O sea, hacer esa transición social, un 27% antes de los 13 años y un 9% en el caso de los varones trans. Todo el resto de ese porcentaje lo hizo entre los 13 y los 18 o incluso después de los 18 años. Esa franja de edad es la franja de edad de lo que estaba trayendo Cris, que tiene que ver con la expulsión del hogar, la expulsión del sistema educativo, lo que implica después digamos, en el mercado laboral, el acceso a la salud o el no acceso a la salud. Tenemos un número muy duro que tiene que ver con la esperanza de vida de las personas trans, sobre todo de mujeres trans y travestis, que es de 35 a 40 años, cuando en población general ese número son 76 años. Es una brecha enorme que nos llama, digamos, a poner la mirada en la urgencia de pensar políticas y acciones que, digamos, reconozcan y garanticen los derechos de las niñeces y las adolescencias trans, travestis y no binarias, justamente para que esta brecha no exista más, ¿no? Así que bueno, esa es un poquito la invitación para cerrar. Perdón que nos extendimos. Muchas gracias. Bien. Bueno, y como hemos hablado mucho también de salud acá, sí, me parece que cerrar esta mesa de intercambios con una médica, endocrinóloga y pediatra endocrinóloga era muy necesario. Hace unos años estuve en una mesa también hablando de la ley de identidad de género en un congreso psicoanalítico y también fue el aporte de una endocrinóloga había sido fundamental. Por eso cuando vi que estabas presente, Laura Castro, médica, por supuesto, endocrinóloga del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba, que es un hospital público de acá, de la ciudad de Córdoba, que es el que siempre decimos el Hospital de Niños, pero también trabaja en una institución privada, pero seguramente allí, en el Hospital de Niños, donde pasan tantas realidades y tantas diversas individualidades y particularidades, nos va a poder traer desde su experiencia, desde su saber, esto que
también vemos que interpela todo porque ha estado presente en la idea de quienes te han precedido. Gracias, Laura, que es mamá de 3 mujeres y que seguramente como madre, como médica, ha tenido mucha experiencia en estas cuestiones. Gracias. Gracias a vos. Bueno, primero agradecer y bueno, es un honor compartir con ustedes, realmente ha sido hermoso escucharlos. Un poquito quería hablarles sobre nuestra percepción y cómo hemos vivido y cómo hemos continuado y empezado con esto. La primera vez que en el año 2019 que llegó al consultorio un paciente trans, fue la primera vez que nosotros, desde el punto de vista, nos dimos cuenta de que existen y que están, y que realmente las vivencias de estos pacientes eran las vivencias más negadas, incomprendidas, invisibilizadas, estigmatizadas, y realmente nos dimos cuenta que son y que sufren de maltrato, que son chicos, son niñeces que sufren, no solamente niñeces que sufren, sino familias que sufren. A partir de ahí empezamos a capacitarnos, tanto nosotros como el servicio de adolescencia. Participamos en numerosos cursos de capacitación de las chicas, que fue excelente, que aprendimos muchísimo y sacamos muchísimo material. Y con el tiempo fuimos creando un programa, el programa de atención integral de niñeces y adolescencias, que es un poquito lo que les quiero contar en este momento. Básicamente, como objetivo de este programa fue dar una mirada integral que reconozca y respete la diversidad de género, sexual y corporal. Y dentro de los objetivos específicos fue un poquito contribuir a esta restitución vulnerada del derecho a la salud de estas niñeces, acompañarlos desde una perspectiva de salud integral, abriendo el diálogo a las experiencias diversas que tenían, percepciones, cuerpos de los adolescentes, sus necesidades, inquietudes, con una evaluación clínica integral, promocionar hábitos y estilos de vida saludables, en el caso de ser necesario, asesoramiento endocrinológico y tratamiento, coordinar y articular interconsultas con otros miembros del servicio del hospital, ya sea fonoaudiólogos, dermatólogos, acompañarlos desde salud mental a los adolescentes y a las familias especialmente. En el caso de adolescentes, prevenir el embarazo, enfermedades de transmisión sexual, asesoramiento legal y también coordinar el paso hacia hospital de adultos en esta transición. El equipo de salud está formado, por todos nosotros, que le sumamos ginecología, psicología, trabajo social, dermatología, cirugía y también la parte administrativa. Cuando llega el paciente, ya llegue por adolescencia o por endocrinología, primeramente viene la anamnesis, que es el charlar con el paciente. Siempre escuchamos, no asumimos, acompañamos, informamos. Por supuesto, nos interiorizamos sobre los antecedentes personales, familiares. Hacemos un examen físico, medidas antropométricas, tensión arterial, examen general. No hacemos un examen genital de primera intención, salvo de que se pudiera y lo acepte el paciente si fuera necesario. Y en algunos casos se realizan estudios complementarios o no, maduración ósea a través de la edad ósea, ecografía si hiciera falta, es decir, abordamos en forma integral. Desde la anamnesis siempre brindamos esta primera escucha, siempre preguntamos cómo te dicen, cómo querés que te llamen, asesoramos de acuerdo a lo que necesita el paciente. Hay pacientes que solamente necesitan que lo escuchemos, hay pacientes que necesitan cómo simular algunas cosas que necesitan disimularlas. Acompañamos desde la vivencia de esta corporalidad. Y le preguntamos desde cuándo te sentís así, cómo te sentís, con qué te gusta jugar, qué cosas te gustan hacer, cómo te gusta vestirte. O sea, es un espacio de mucha charla y de hacerlo sentir en casa.
Por supuesto, siempre se respeta la confidencialidad, la privacidad y no etiquetamos. Preguntamos, indagamos sobre todo el contexto social, el colegio, la casa, la familia, el apoyo de la familia, consumo de sustancias, parejas, relaciones, todos los antecedentes patológicos y también los familiares. Dialogamos sobre el estadio puberal, sobre lo que necesita y lo que le preocupa. Y proponemos el acompañamiento psicológico para el adolescente y familia en esta etapa para transitar lo más armoniosamente posible en esta etapa. Bueno, y el examen físico, como ya dijimos, en el caso de ser necesario y que si así lo requiera, lo hacemos respetando los tiempos del paciente. Cuando dentro de los tratamientos que uno puede ofrecerles o ayudarles, que le puedan servir, tenemos las técnicas no farmacológicas ni quirúrgicas, que es la reeducación de la voz a través de las fonoaudiólogas, o también la utilización de maquillajes, depilación, o aumentadores y aplanadores de pecho con la utilización de los binders, o ocultadores o abultadores de la zona púbica. Y dentro del tratamiento médico tenemos básicamente, en el caso de ser requerido y solicitado, es el freno puberal, que es el que hacemos nosotros en nuestros pacientes, que esto es algo reversible, en donde se frenan todas estas características sexuales, secundarias. Hay chicas que vienen y que su único deseo es, por ejemplo, tener más busto solamente, o hay chicos que vienen y que no quieren menstruar, entonces ahí se le ofrece este freno de la pubertad. Entonces, de acuerdo a las necesidades, lo que uno ofrece. Con respecto a la hormonización cruzada, que está indicada a partir de los 16 años, el Hospital de Niños no la estamos haciendo, sí en los de adultos o en esta etapa de transición. Y, por supuesto, la cirugía de reasignación de sexo una vez que alcance la mayoría de edad, que esto es irreversible. Bueno, un poquito es lo que ya le dije, los objetivos del freno puberal. Y ahora quería comentarles que dentro de nuestros pacientes tenemos recién 18 pacientes en 2 años y medio, con una edad media de 14 años, el más pequeño de 10.9 años, mayor de 15 años. El mayor porcentaje, el 72% son varones trans, un 22% mujer trans y no binaria en un 6%. Para compartir con ustedes algunas estadísticas que hemos sacado de la Asociación de Infancias Libres y del curso propuestos por las chicas, que la autopercepción de un género diferente se da de edades muy tempranas. Como vemos acá, hasta los 4 años el 42% ya tenía esta percepción de género diferente y menores de 8 años casi en el 80%. Dentro de las manifestaciones que daban cuenta de este género diferente, se vestían con ropa de su mamá o de su papá, o rechazos a las actividades relacionadas con su género, pedían que se les refirieran con nombres diferentes al asignados o con pronombres, o no respondían a sus nombres, o jugaban con juguetes de género opuesto. Con respecto a las manifestaciones de índole orgánica, muchos de estos niños tenían manifestaciones o dolencias, entre las que más se destacan son los broncoespasmos, problemas respiratorios, enuresis, encopresis, también había tristeza, autoagresión, enojo. Lo importante es acá de ver que la falta de reconocimiento de la identidad de género, la imposibilidad de ser quien es, repercute negativamente en la salud física, psíquica y social. Y generalmente la mayor parte de los papás, bueno, en general, de acuerdo a las encuestas, ellos intentaban acompañar a sus hijos en un 66%, escuchaban lo que se les pedía, buscaban lugares donde poder acercarse para ayudarlos. Pero es necesario resaltar que el 10% de la familia aún ha aceptado la autopercepción de sus hijos. El núcleo
familiar, en general el mayor porcentaje, el 42%, no sabía qué hacer apenas percibía esto. Algunos intentaban buscar ayuda, otros tenían miedo, un 13% lo aceptaron, había mucha tristeza, mucha angustia, enojo y en 1% rechazo o indiferencia. ¿Dónde buscaban disconformidad? Esto es muy importante porque el 80% iba a un profesional de la salud y generalmente o a veces no se sentían muy contenidos. También, por supuesto, en las redes sociales en un 70%. Bueno, un poquito como conclusiones de mi presentación era entender que las experiencias trans no son no como patológicas, sino como vivencias legítimas y formas de expresarse y nombrarse, que las prácticas patologizadoras obstaculizan el acceso de niñeces y adolescencias trans y sus familias al sistema de salud, poniendo en riesgo su salud integral, y que el sistema de salud es un ámbito clave desde el cual debemos propiciar el acompañamiento de niñeces y adolescencias y garantizar un abordaje respetuoso. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a todas, a todos. Y vamos a abrir ahora una ronda de diálogos. Quien quiera, la Ale Mondetta ahí en primera fila, después en segunda fila. Tenemos 2 micrófonos. No, me gustaría que... Sí, uno dejamos en el público y otro acá. Bien. Si quien va a dialogar, a preguntar, a conversar, quiere acercarse acá, sí, también desde allá. ¿Lo ven, Ale? ¿Quieres venir acá? Como quieras vos. Bien, dale, Ale. Hola, primero que nada, buen día a todas, todos y todes. Muchísimas gracias, porque la verdad que hoy aprendí un montón. Yo soy asesora letrada de niñez en Río Cuarto y siento que estamos muy lejos de saber cómo tratar a niños, niñas y adolescentes que lleguen a nuestra barandilla con este tipo de cuestiones o con este tipo de acceso a la justicia. Y en este tiempo de reconocimiento, me parece que en esta mesa faltó la justicia. Por eso mi pregunta va a ser para el Gaby, y que no me odie, y es, en este tiempo de reconocimiento, ¿cómo la justicia está reconociendo? Bueno, eso pasa por tener una amiga hermana sentada ahí. Vos sabés, el resto no sé, yo soy juez de familia, todavía en casos concretos, solamente en una situación me ha tocado trabajar con una adolescente trans, que en realidad no binaria, que en el conflicto parental teníamos que escuchar a 3 hijos y una llega el día anterior con una abogada del niño, que creo que hoy, mañana va a hablar acá la abogada que la representó, y aparece por primera vez y pidiendo participación en el proceso. También la participación de niños, niñas y adolescentes en los procesos de familia también no es algo que está arraigado en los últimos años. Vos sabés, cuando entré a ser juez, todavía esto no estaba. Ella trabajaba conmigo, interactuábamos, y esto no estaba ahí también. Era empezar a ver y decir, llegó esta realidad que está y que hay que escucharla y hay que darle una participación. Primero el decreto, ¿con qué género lo tratábamos? A ver, en los decretos, algo tan formal en tribunales. Decir, cuando comparece, y empezar a cambiar desde eso. Y es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar todos y todas los que estamos en el sistema de justicia.
y como nos interpela a todos. Yo también, ahora cuando después que hablábamos, pensé a lo mejor tendría que haber habido alguien del ámbito, no sé de la justicia, sino de lo jurídico, a lo mejor también para conversar estos temas. Pero sí, no, todo nos está interpelando en este momento. Yo, a raíz de esta pregunta también, a lo mejor, y en algo de lo que hablábamos acá, en el año 2018, en un congreso en Mendoza, Internacional de Familias, se habló, Leonora Alam, que es una grande en estos temas, empezó a traer el tema de las categorizaciones de cis y de transgénero, que me pareció fantástico. Yo digo, ¿tendremos que tener estas categorías para siempre o a lo mejor será una transición? Es la pregunta. Creo que tenemos que apostar a que sea la transición, hasta que no tengamos que preguntarnos esto. Lo que pasa es que también nos interpela el lenguaje de 20 siglos. No sé si 20, pero por lo menos 15 siglos. Nos interpela la cotidianeidad. Entonces, ojalá que ya dentro de un tiempo, así la mesa ya no sea una mesa específica, porque es un tema que ya no sea un tema de debate como de lo diferente, de lo distinto, sino algo que ya no nos interpele como ha pasado hasta ahora. Pero no sé si te contesté, Ale, pero bien. En la segunda fila había alguien. Sí. Ah, bien. Acá primero en la segunda fila y después allá en la sexta. ¿Quién te? Ah, disculpa. Entonces, bueno, te damos la palabra, sí. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Amadea. La verdad que lo que escuché me impactó. La felicito a cada una de ustedes. Yo soy trabajador social, soy docente, soy maestro. Y en el recorrido, en el territorio, en las escuelas, bueno, se están viendo de las niñas y niños trans, y la pregunta es, ¿articulan con el Ministerio de Educación de la Nación, de la provincia? Porque la vulneración de estos niños en el territorio ahora es tremendo, que los llevan a la discriminación, al suicidio. Hablo del nivel primario, pero también en el nivel secundario también está pasando lo mismo. Entonces, esto, la cuestión de género enfocado en la educación y que baje desde el ministerio, porque sabemos que la estructura es muy piramidal, tenemos una mirada muy sexista, pero ¿cómo articulan con el Ministerio de Educación? Esa sería la pregunta. Gracias. ¿Quién quiere? No, sí, por ejemplo, con esto que vos traes, que me parece sumamente importante, ¿no? Y pensando que, bueno, también una pata de educación hubiera sido interesante que esté en esta mesa, ¿no? Porque es un ámbito fundamental donde las chiques pasan montones de horas y que es sumamente significativo. Como siempre, las articulaciones interministeriales no son sencillas, y sabemos que para que la ESI pueda ser una ESI no binaria todavía hay bastante trabajo por hacer. Sabemos que están haciendo algún recorrido, estamos esperando que se publique un material, esperemos que sea pronto, eso me contaron, off the record. Desde el Ministerio de Salud se elaboró hace muchos años una revista en conjunto con Educación que es para hablar en familias, no me acuerdo exactamente el nombre, y que es sobre temas de ESI y toca un poquito de diversidad. Y el año pasado creo que se publicó un material en conjunto que son cambios que se ven y se sienten, que también es una revistita para trabajar con chiques digamos, que están transitando la pubertad y que un poquito también toma estos temas, ¿no? Como digamos de experiencias de trabajo conjunto que suelen llevar mucho tiempo y costar mucho, pero que sí son muy significativas
Pero bueno, claramente hay mucho para recorrer ahí y lo que siempre, al menos en nuestra tarea cotidiana, en el trabajo con los equipos de salud, se plantea que bueno, que muchas veces por ahí el trabajo no es con ese niño o con ese adolescente, sino que es con su familia, con la escuela, ¿no? Entonces muchas veces el rol del equipo de salud va a ser acercarse a la escuela y conversar, ¿no? Para poder que la escuela sepa un poquito qué está atravesando esa niñez o esa adolescencia. Otras veces es al revés, es la escuela que puede identificar esta situación y se puede acercar a un equipo de salud, ¿no? No siempre, digamos, ahí como desbalanceado. Eso puedo sumar, digamos, desde la experiencia, no de lo que debería ser, porque si nos vamos a poner a hablar de todo lo que debería ser, como que me parece que es más interesante como arrancar de experiencias concretas para poder pensar lo que queda por recorrer. Gracias. ¿Allí? Sí. Buenas tardes, soy Silvia Bulizano, un placer realmente compartir estas jornadas con ustedes. Esta mesa ha sido fantástica. Soy abogada del niño del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Agradezco a la colega que nos trajo a la mesa y al juez que contó esto de su primera experiencia con un niño representado por un abogado del niño. Nos enteramos ayer que en Córdoba sancionaron la ley en 2019 en nuestra provincia y tengo el orgullo de ser parte del primer departamento judicial que implementó la figura de abogado del niño. Estamos asistiendo jurídicamente a los niños desde el año 2014 y desde la corresponsabilidad sí articulamos con educación, con todos los organismos, con salud. A veces el quiebre y lo más difícil se nos presenta cuando viene todo sobre rieles, porque la familia acompaña, porque con salud está todo bien, porque con educación está todo bien, y aparece la traba de un miembro del registro civil, por ejemplo, que desconoce y dice, no, tiene que venir con autorización judicial. Entonces ahí tenemos como un poquito de ruido. Pero la verdad que en Provincia de Buenos Aires está bastante aceitado. Con las chicas de la CENAF trabajamos mucho, nos cuesta, pero celebremos que vamos por buen camino por nuestras niñeces y nuestras adolescencias. Gracias. Gracias por el aporte. Nos quedan 5 minutos, así que vamos a hacer 3 preguntas más. Y allí en la segunda fila, después allá en la sexta y allá. Bueno, pregunto. Bien, Mi nombre gracias. es Victoria, soy de la provincia de Neuquén. Un poco nombraron un montón de gente que trabaja en la provincia de Neuquén y quería hacer como un breve recorrido en esto de que básicamente se llama la mesa de transversalizar la perspectiva de género y diversidad. Te pido que acerques tu micrófono, así te escuchamos ¿ahí se escucha bien. bien? Bueno, en el 2021 nosotros creamos en la provincia la mesa de políticas trans, que un poco lo que se instó es llamar a todos los ministerios en base a como 2 premisas, que sin recursos no hay políticas y de lo que no se nombra no existe. Desde esa mesa nació la mesa de políticas para las infancias trans. Y siguiendo un poco a la colega, nuestro mayor como límite, obstáculo es la justicia en lo que respecta al cambio de nombre. En el 2019 se planteó este problema de que las defensorías no se animaban, por así decirlo, a emitir un dictamen favorable al cambio de nombre. Entonces el Ejecutivo se tuvo que hacer cargo de eso y por parte de nuestro ministerio, que es el Ministerio de Niñez y Adolescencia, nos instaron a que hagamos un dictamen respecto a la petición de ese niño, niña, adolescente que pretendía un cambio de nombre, como esto desde el punto de vista de un dictamen, o sea, me parece como muy hasta violenta la palabra. Nosotros actualmente hacemos una entrevista que es optativa para que siempre es favorable, por supuesto, al cambio de nombre. Pero nosotros no tenemos la figura del abogado del niño y vemos sí en la justicia como un obstáculo continuamente respecto a esto.
también una pregunta para la justicia. Bueno, gracias. Yo creo que los que estamos en el Poder Judicial, hoy por hoy, si no aprendemos a que en cada decisión tenemos que pisar los pies en el barro, hay muchas acciones, muchos otros trabajos para hacer. Podemos irnos, los que no estemos dispuestos a ver la realidad y a comprometer. Otra cosa es que nos equivoquemos con algunas cuestiones, pero temor, no. No hay cabida para el temor, porque hemos decidido hacer un trabajo muy especial, por el que nos pagan muy bien, por el que no pagamos ganancias, por tantas cosas, y hemos decidido trabajar en lo que nos gusta. Tenemos temor, no. Puede ser que uno tenga una posición en cada caso concreto distinta. Hay que ver, de eso se trata, la individualidad nuevamente. Pero temor, como parece surgir de tu relato, me parece que no podemos. Como te digo, hay muchas tareas para hacer si no podemos hacer esta. No sé si alguien quiere... Sí. ¿Hablo yo? ¿Hola? No se escucha nada. Ya. Yo. Sí. Hola, sí, yo soy Verónica, soy de Rosario, psicóloga, trabajo en atención primaria de la salud hace muchos años, provincia de Santa Fe. Primero agradezco a todos, a todas y a todos por esta mesa, me parece maravillosa. Máximo, voy a tomar varias cosas porque no tengo a quién dirigirme, porque realmente de todos ¿Podés tomé subir algo. el micrófono un poquito? Sí, de todos tomé algo que yo vengo transitando, y yo, Máximo, basta de consultorios amigables, basta de puerta de entrada en los centros de salud y en las vías de salud, en donde porque también se especializan o se capacitan algunos equipos, pero la puerta de entrada en donde uno entra al sistema de salud y que la identidad es como uno se autopercibe, no coincide con el documento. En el sistema que tenemos nosotros en Santa Fe SICAP se tiene que coincidir con el documento. Entonces le dicen mía en el listado, llama y no responde porque su nombre es otro. Y también digo que el primer derecho de los niños y las adolescencias es la escucha. Por eso no hablo de paciente, hablo de un usuario que tiene una necesidad. Y me tocó atravesar un usuario que vino con una necesidad que tuve que acompañar. No le digo paciente, pues sería patologizar esa situación. Tuve que acompañar porque lo familiar no lo escuchaba, o porque la escuela no lo escuchaba, o un montón de cosas. Una paciente trans que, bueno, logra hacer ese tránsito en su adolescencia, en ese acompañamiento. Y porque yo sé manejar el sistema, le cambio el nombre en el sistema, se me armó un lío tremendo en el centro de salud, porque no coincidía con la historia clínica, porque los médicos no entendían cómo llamaban y no venía el paciente. O sea, tuve una discusión, digo, la accesibilidad, basta de consultorios amigables o de equipos que nos especializamos. O sea, hay que tener información. Yo creo que es para todos, todas y todes. Todos vivimos en una misma sociedad, y lo que tengo que hacer es escuchar como escucho a cualquier usuario que tiene una necesidad. Digamos, desde ese lugar me parece que es acompañar. Por eso no digo paciente, porque si no sería... Y agrego lo que dijo esta mamá, que me pareció importantísimo. No pensar que hay un principio y un final, o decirle, papi, quédate tranquilo, porque si no también eso sería un protocolo frente a una patología. Es acompañar y escuchar un proceso que es individual y una autopercepción individual. Les doy gracias por todo lo que dijeron cada uno. La verdad que... Y tenemos que trabajar con las puertas de entradas, no solamente con los profesionales, porque la puerta de entrada en un servicio de salud es muy importante, es donde alguien va a sentir que se incluye o que sale. Porque podemos tener un equipo muy bonito que se asesoró, que se especializó, basta de consultorios amigables.
La puerta de entrada a un centro de salud tal vez el administrativo, o el administrativo que ve una pantalla y que tiene que identificar un documento. Bueno, esa puerta de entrada también hay que incluirla en ese equipo de salud, digamos, es parte de ese equipo de salud. Bueno, gracias a todos. Gracias a vos. Acá por ahí para poner en diálogo esto que traes, que es un debate, ¿no? Si consultorios amigables o consultorios inclusivos o no, digamos, o sea, en el caso de Rosario tienen un recorrido en relación al abordaje de la salud de personas trans de muchos años, digamos, y por ahí es una la situación, y de repente hay situaciones donde tenés, no sé, Santiago del Estero, hay realmente, o sea, me parece que ese es como el horizonte, ir, digamos, a la posibilidad de que cualquier persona se pueda atender en cualquier espacio, pero con las barreras que hoy existen, que son tan enormes, hay territorios en el país donde los consultorios, que preferimos llamarles, o prefieren algunas personas llamarles inclusivos, porque no buscamos amigos o amigas en un centro de salud, bueno, suelen ser estrategias posibles hoy para que esa persona no se quede afuera. Digo, no por no entender, digamos, desde dónde lo planteás, pero también reconocer que hay realidades muy diversas, no sé, estoy pensando en el NOA, en Salta, en Jujuy, hay situaciones donde hay muchas barreras de acceso, muchísimas dificultades, y esa puertita que genera el consultorio inclusivo, que quizás tiene un día particular, bueno, hoy es una posibilidad de que esa niñez, esa adolescencia tenga un acceso a la salud y que si no estuviera ese espacio quizás no llegaría, pero bueno, con otro horizonte. Sí, lo que me daba ganas de sumar en ese sentido es que me parece que las experiencias trans, travestis, no binarias tienen distintas improntas según la franja etaria. También no es lo mismo ser una persona adulta, lo que se transita siendo adolescente, siendo niñe, pero sí compartir en esa línea que quienes acompañamos a niñas pequeñas, mi hija transicionó a los 4, hoy tiene 7 años, realizamos una tarea pedagógica permanente cotidianamente, ¿no? Y en el caso del sistema de salud, puntualmente, uno no siempre va al mismo médico. De golpe hay una otitis, de golpe hay una carie, de golpe hay un brote en la piel, y ahí todo el tiempo y de manera permanente las familias nos adelantamos. ¿Esto qué quiere decir? Quizás voy el día antes del turno a hablar con la médica, a explicarle que es una niña trans, a explicarle de qué se trata, porque si le tiene que revisar los genitales, yo no quiero que mi hija pase por una situación incómoda. Entonces, que haya hoy, en este momento de la historia, consultorios inclusivos, sí tiene que ver con garantizar un acceso en un marco de alivianar una carga que es anímica, energética, emocional, también para las personas adultas, ¿no? Porque las personas adultas transitan otras violencias cuando se vinculan con distintos ámbitos institucionales. Entonces ahí también me parece que se viene nuevamente esta necesidad de que todos quienes hoy estamos acá operemos como aliades en cada espacio que habitamos, que nombremos a las experiencias trans como experiencias posibles, como recorridos vitales que existen, que habitan las instituciones, así sea que trabajó en el banco. No hace falta que sea docente, no hace falta que sea mamá de una niña trans, no hace falta que sea médico para ser alguien que se haga cargo de transformar el escenario que habitamos, que en todo caso tendrá que ver con transformar el mundo. Eso. Me están haciendo señales de todo tipo de que tenemos que cerrar. Yo voy a dar una pregunta más, por favor. Allá atrás, sí. Que hacía mucho que la veía. ¿Usted? ¿Puede ser, por favor, Gabriel, la última? Porque sí, que es la última, por favor. ¿Me lo prometes? Porque... ¿A quién, Gabriel? Están juntos. Hagan la pregunta juntos. No sé si son amigues o no, nada, pero bueno. No somos amigos, pero la vamos a hacer dos. Mi pregunta es puntual a Cris. Soy docente. Si fueras mi estudiante, ¿qué me pedirías? Uy, qué complicada la pregunta. ¿Por dónde partir? Principalmente creo que hablar con otros docentes para visibilizar nuestra existencia dentro de la institución. Y reconocer que puedo ser yo y puede ser otro u otra persona trans dentro del establecimiento. Porque si basamos siempre la experiencia en una persona trans por establecimiento, la verdad no acaparamos la diversidad y la vivencia de esa persona.
Y después, primordial, hablar con los estudiantes, acompañar al estudiante también si está pasando por una situación difícil. Yo, como estudiante justamente, pasé por situaciones horribles en las que cuando solicité que se me acompañe para poder contarle a mis compañeros sobre mi identidad trans, no tuve la mejor asesoría, se me criticó, se me discriminó. Y la profesora que supuestamente de biología tendría que haberme acompañado en ese trayecto que me habían dicho que lo iban a hacer, no funcionó, o sea, no dijo nada. Y me tocó darle una charla de identidad de género yo a mis compañeros. Obviamente la escena divina porque son 36 personas más que yo, todas serias, pensando que era una broma, porque es así como me habían tomado al principio. Entonces, esto de hablarle a los docentes y a los estudiantes, incluso a los directivos, porque también ahí hay que hacer peso. Ahí hay factores, muchos factores que hay que trabajar dentro del esquema de la educación, ¿no? No sé si la respondí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas que me acompañaron acá, a todo el mundo y a la organización del evento que realmente nos ha dado un espacio tan importante. Hasta luego.